Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión para que sigamos explorando juntos los diferentes espacios y las distintas tareas que dan vida a nuestra universidad. Hoy vamos a recorrer las instalaciones del Instituto de Ciencias Nucleares, una entidad dedicada al estudio de esta disciplina, cuyo objetivo ha sido obtener una mejor comprensión del universo, además de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Acompáñanos a conocerlo. En el instituto se realizan diferentes investigaciones en áreas que van desde la química de radiaciones hasta la física nuclear, molecular, de plasmas, entre otros. Para ello cuenta con una importante infraestructura en donde destacan más de 15 laboratorios, una biblioteca y una unidad de irradiación. Además de la investigación, en esta entidad se realiza otra labor fundamental como es la docencia y la formación de recursos humanos. Para ello, sus investigadores realizan cursos constantemente en facultades como ciencias, química e ingeniería. Además, el instituto es sede de los posgrados de astronomía, química y ciencias físicas. Así que sin más, vamos a comenzar esta emisión desde aquí, el Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Esto es una pequeña probadita de todo lo que conoceremos en el programa de hoy. Ante el potencial aumento de la temperatura en el planeta, el 2025 fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares. Esto para crear conciencia sobre las grandes consecuencias del derretimiento de estas masas de hielo, como la pérdida de ecosistemas o bien el hundimiento de ciudades completas. En la siguiente nota, Alberto García y Cristina Juárez nos comparten más información sobre esta problemática ambiental. En el caso actual, sabemos que todos los glaciares que existen en el mundo se encuentran retrocediendo. Eso al final de cuentas nos está indicando que hay un aumento importante de la temperatura a nivel global. La reducción en tamaño de los glaciares, cuerpos gigantes de hielo, trae consigo consecuencias estructurales para ecosistemas completos, incluyendo a países como México. Pues estar alejado de los glaciares más prominentes del planeta no significa que estemos exentos de los daños potenciales. Si nosotros perdemos esa agua que está almacenada en forma sólida en las montañas, o en la Antártida o en Groenlandia, el nivel del mar puede aumentar entre 40 y 60 metros adicionales, pues desaparecerían muchas ciudades costeras. No solamente islas completas que se encuentran en medio de las cuencas oceánicas, sino también en México tenemos muchos desarrollos en las orillas de nuestros mares. El aumento histórico en la temperatura global es el principal factor para la reducción de los glaciares. Un fenómeno adicional que además acelera su derretimiento ocurre cuando la propia agua del glaciar alcanza al agua de mar, misma que por su sal se posiciona en la parte de abajo del glaciar y comienza a debilitar su base. Al ser agua más cálida, provoca que se desprendan icebergs. Ante el panorama cada vez más adverso, enfatizar en la concientización de su preservación es una prioridad para el sector académico. 2025 fue designado como el Año Internacional para la Conservación de los Glaciares por parte de Naciones Unidas y la UNESCO, cuyo objetivo es que las políticas públicas volteen a ver esta problemática. Hay casos como en Chile, por ejemplo, en el que hubo un proyecto minero en Pascualama, en el que para poder explotar el mineral querían desaparecer un glaciar. Entonces, las leyes que se están desarrollando en los diferentes países son precisamente para que, si bien están retrocediendo, no los hagamos retroceder más rápido. Entonces, esa es la connotación de la conservación o preservación de los glaciares en este año en particular. Llamar la atención y crear una conciencia de protección del medio que nos rodea.
El libro Los murales del Centro Scope, Historia y Conservación resalta la importancia del arte mural de este emblemático complejo arquitectónico a través de la investigación de distintos universitarios. Esta publicación resalta también el patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro país, particularmente en el siglo XX. Vamos a conocerlo. Mediante el análisis de diversos acervos académicos y públicos, investigadores y estudiantes de distintas facultades de la UNAM han profundizado en la relevancia del arte mural que se albergó en el Centro Scope. Trabajos que hoy son publicados en el libro Los murales del Centro Scope, Historia y Conservación. Los murales del Centro Scope representan un hito en el arte moderno de México y el reto de su conservación también está considerado actualmente como una de las principales áreas de oportunidad para diseñar buenas estrategias para poder privilegiar la valoración del patrimonio mexicano, sobre todo la del siglo XX. El Centro Scope es un complejo arquitectónico, perteneciente a la extinta Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, conformado por 3 edificios que, en sus fachadas, se encontraban murales de Juan O'Gorman, José Chávez Morado, además de artistas emergentes. Para la conservación del patrimonio nacional, como lo son estos murales, es necesaria una documentación amplia, en donde se registren todos los detalles de los objetos, además de una valoración integral para poder comprender su importancia cultural, función que cumple esta publicación bibliográfica. Había el proyecto de desprender los murales y llevárselos a otro lugar, al aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco. Y este proyecto pues parecía un proyecto de despojar de la memoria una parte de la ciudad que tiene tanto derecho a conservar sus objetos culturales como cualquier otra población de México. El libro, integrado por 12 capítulos, recorre la historia, la importancia de las imágenes que decoraron el Centro Scope y un análisis de los procesos para su conservación. La publicación está disponible de manera gratuita a través de la página del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Trabajar con proyectos que tienen que ver con la conservación del patrimonio mexicano es una responsabilidad que tenemos los universitarios y las universitarias y que los resultados de nuestras investigaciones pueden contribuir de manera directa en la preservación del patrimonio. ¿Eres fan de los documentales sobre crímenes reales o historias de horror? Entonces la exposición Asesinos seriales en el Palacio de la Autonomía de la UNAM es para ti, ya que a través de figuras hiperrealistas, la recreación de escenas del crimen y objetos auténticos, podrás conocer diferentes datos sobre algunos de los homicidios más infames de la historia. Una muestra que además ofrece un vistazo sobre la evolución de la criminología y los métodos forenses en México. Samuel y Pamela nos adentran en esta impresionante exposición. Así como la tamalera de los Portales, que asesinó y cocinó a su marido, hay otros 17 casos en la exposición de asesinos seriales que se encuentra en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Vamos a recorrerla para conocer juntos estas historias. La exposición de asesinos seriales básicamente es una experiencia para que la gente pueda conocer un poco más acerca sobre el perfil que han tenido estos personajes que se han catalogado como asesinos seriales. A lo largo de la historia han existido personas que dejaron huellas por las acciones que hicieron. Un ejemplo es el caso de Jeffrey Dahmer, cuya historia y trasfondo de este y los otros casos fue recopilado por el equipo de Expo Sin Fronteras. Jeffrey Dahmer, que ha sido uno de los más populares precisamente porque se le ha dado un espacio, sobre todo en series. Hemos visto bastantes documentales que prácticamente el perfil psicológico que él llevaba era básicamente de asesinar y era una especie de satisfacción que le generaba.
Dentro de la exposición podrás conocer de manera sensorial la historia de 17 personas catalogadas como los peores criminales de la historia. Cada una de estas personalidades cuenta con un espacio en el que también se puede apreciar un poco de la escena en la que cometieron sus crímenes. Los personajes vienen con su escena, ¿no? Que se ha recreado un poco para darle precisamente esa intención de que te pongan en el momento quizá en el que estos personajes quizá estaban tentados en cometer estos hechos ilícitos. La representación tan detallada de las actividades de los asesinos llevó un trabajo arduo de investigación previa que permite sea visitada por expertos, estudiantes o personas interesadas en el tema para poder aprender un poco más sobre los casos. La exposición va a estar hasta el 31 de mayo. Estamos en un horario de 10 de la mañana y la última acceso es a las 5 de la tarde. Cualquiera que quiera venir a visitar la exposición prácticamente va a ser una experiencia más allá. Si quieres saber qué orilla a una persona a asesinar, no dudes en venir al Palacio de la Autonomía de la UNAM para escuchar estas terribles historias. Innova UNAM ha impulsado diferentes proyectos que procuran el bienestar de la comunidad a través de una incubadora de proyectos creados por jóvenes universitarios. Para dar a conocer su labor e impulsar a las y los estudiantes a emprender, constantemente visitan las distintas facultades. Renata asistió a la feria que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a ver todo lo que se encontró. Acompáñanos a conocer la oferta de productos que Innova UNAM trajo en su visita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en CEU, para dar a conocer proyectos hechos por universitarios para universitarios, de calidad y a precios accesibles. Comenzamos con Ecovoraz. Aquí ofrecen plantas principalmente carnívoras, pero también de tipo suculenta con un costo desde los 20 pesos a la comunidad universitaria. También cuentan con distintos tipos de nutrientes para plantas que ya tengamos en casa y estén más sanas a partir de su pócima voraz. Pasamos con Avi, una iniciativa de miel y jalea real con la que realizan diferentes productos que incluso a la distancia olían increíble. Aquí nos contaron que tenían desodorantes, bálsamos labiales en 40 pesos, así como miel de distintos sabores que nos dieron a probar, como esta con fruta natural que estaba deliciosa, o chamoy, ideal para preparar frutas o algún postre. Me gustó porque no era muy picante. Por último, nos dieron una plática sobre la importancia de reconocer la violencia en las relaciones amorosas, que no se limitan al noviazgo, y saber pedir ayuda. Por ejemplo, en situaciones que identificamos a partir de este violentómetro. Todas las propuestas estuvieron increíbles, sobre todo porque después de 15 años, Innova UNAM se sigue acercando a distintos puntos de la universidad para fomentar la creación de emprendimientos dentro de esta incubadora universitaria. ¿Conocías alguno? Entre sus tantos proyectos y actividades, el Instituto de Ciencias Nucleares cuenta con un destacado equipo que ha buscado posicionar la difusión y comunicación de la ciencia y la tecnología como una disciplina profesional e interdisciplinaria que permita un diálogo entre los distintos actores sociales involucrados en el desarrollo de esta disciplina. Tal es el caso de la Unidad de la Comunicación de la Ciencia, la cual es liderada por la doctora Antígona Segura, con quien hoy tenemos el gusto de platicar. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el instituto. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes por visitarnos. Nosotros encantados de poder estar acá con ustedes y de poder platicar acerca de este increíble proyecto como es la Unidad de la Comunicación de la Ciencia, que se encuentra pues aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares. Platíquenos, por favor, los orígenes de este proyecto, es decir, cómo nacen, bajo qué objetivos y cuáles son algunas de sus tareas.
Pues el doctor Alejandro Frank, cuando fue director del Instituto de Ciencias Nucleares, tenía muy claro la relevancia de la comunicación de la ciencia. Era el momento en que, por ejemplo, todavía el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras no evaluaba este tipo de cosas, o sea, todavía la comunicación de la ciencia era visto como algo que te distraía de tus actividades. Y sin embargo, él estaba muy claro de que era algo importante. Había 2 o 3 personas haciendo divulgación, o sea, muy claramente, por ejemplo, pues Julieta Fierro en el Instituto de Astronomía, aquí el doctor Miguel Alcubierre, pero no había un esfuerzo concreto desde los institutos de investigación para hacer comunicación de la ciencia, así que él decide contratar a la primera persona que pues empieza a hacer comunicación de la ciencia. En ese momento pues el objetivo era decir, contar qué era lo que estábamos haciendo, pues era eso. Y después, poco a poco, este objetivo se hace más complejo porque nos damos cuenta que pues, requerimos una persona, sí, efectivamente, que haga contenidos, pero otra persona que haga cuestiones de visuales, etcétera. Y entonces así en 20 años, porque esto pasó en el 2005, este proyecto fue fortalecido después por las direcciones posteriores, la del doctor Miguel Alcubierre, y entonces acabamos con un grupo de gente en donde tenemos una secretaria, tenemos una experta en comunicación visual de la ciencia, que fue además la primera persona experta en comunicación visual de la ciencia en toda la UNAM y probablemente en todo México. Ella es diseñadora, filósofa, la maestra Aline Villegas, y entonces tenemos después a una persona que se dedica a contenidos y ya con ese equipo más completo y una cabeza, entonces ahora tenemos toda una posibilidad de hacer muchísimas más cosas. Entonces nuestro proyecto básicamente es no solo nuestra visión, pues es no solamente decir, bueno, miren, esto es lo que se hace como si fuera nada más una especie de ventana, de pantalla para mostrar, sino también crear proyectos educativos en donde ayudemos a la profesionalización, pero además también donde podamos comunicarnos con otras comunidades, por ejemplo, en el caso de un proyecto de gestión intercultural que se hizo en el Cerro La Negra cuando se puso el experimento HOC. ¿Cuáles son justamente algunas de estas actividades, algunas de las tareas que ustedes hacen, este gran equipo, desde la unidad de la comunicación de la ciencia aquí en el instituto, precisamente para difundir y para dar a conocer pues todos estos proyectos que se están realizando justamente en estas áreas de investigación? Bueno, tenemos diferentes niveles de comunicación. Tenemos desde las notas informativas que ponemos en la página web del instituto, en donde básicamente esto es más difusión que divulgación, en el sentido que es más para pares, ¿no? Cuando alguien publica un artículo interesante o algo así, pues entonces lo ponemos ahí para que la comunidad, cuando uno entra a la página, uno puede ver quién se ha ganado un premio, por ejemplo, hacemos notas de ese tipo, pero también qué artículos interesantes se han publicado últimamente, si hay patentes, por ejemplo, ese tipo de cosas. También organizamos eventos como por ejemplo el Día de Puertas Abiertas, que ahora es algo muy difundido en todos los institutos, prácticamente todos tenemos nuestro Día de Puertas Abiertas. También participamos en un montón de actividades como la Noche de las Estrellas, tenemos nuestra carpa. Entonces cada año hay que estar creando nuevas exposiciones, nuevas formas de acercarnos a la gente, porque digo, para el público que va constantemente, pues sabe que va a encontrar algo nuevo en la carpa del instituto. Y luego tenemos pues estos proyectos de gestión intercultural en donde la idea es poder llegar hacia comunidades, en donde no es nada más decir, bueno, pues miren, nosotros somos los que sabemos y aquí les vamos a enseñar cómo es la vida, sino que se trata de establecer realmente vías de comunicación entre las personas que tienen muchas cosas que saben y que entienden acerca de su entorno que nosotros no entendemos y que nos permiten poder hacer todos estos grandes proyectos, como por ejemplo este proyecto HOC, que es un proyecto de detección de rayos cósmicos. Entonces, en todo eso, también le ayudamos a la gente que hace labor académica, tanto técnicos como personas técnicas y personas investigadoras. Les ayudamos también a tener herramientas para la comunicación de la ciencia. Y por otro lado, bueno, pues obviamente tenemos nuestras redes sociales, etcétera, en donde también colaboran estudiantes que se están formando, algunas personas vienen pues de áreas de ciencias, como física, ciencias de la Tierra, pero otras personas vienen de áreas de comunicación, de áreas de diseño, y entonces esto nos permite formar una nueva generación de jóvenes que tienen un montón de herramientas de comunicación de la ciencia, pero que además ven el quehacer científico con sus propios ojos todos los días porque pues están rodeados de eso.
Me parece muy interesante justamente porque también nos dan la posibilidad, como bien nos lo comentaba, de nosotros también acercarnos un poco a la ciencia. A lo mejor no estamos muy familiarizados con ella, pero también conocemos pues a todas estas personas que están desarrollando ciertos proyectos y que están pues también trabajando en favor de la sociedad mexicana de alguna u otra manera. Doctora Antígona, pues le agradezco muchísimo por este gran panorama y por acercarnos a la unidad de la comunicación de la ciencia, un poquito también a estas disciplinas desde el Instituto de Ciencias Nucleares. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información porque en la siguiente nota, Alma y Renata nos llevan a conocer y explorar un poco más acerca del mundo del arte contemporáneo a través de la Bienal FEMSA, una plataforma que ha impulsado la creación artística en México. Vamos a conocerlo. La cultura como motor de transformación social y el fomento de la creación artística en México a través de encuentros para la reflexión es lo que plantea la muestra 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA que traemos a una mirada desde el Centro de las Artes en Monterrey, Nuevo León. Lo que busca es pues al público del día de hoy, ¿no? Que muchos y muchas de ellos y ellas no visitaban museos o no veían o no estaban ni siquiera en los años 90, pues que vean el desarrollo del arte contemporáneo desde los años 90 a partir de la iniciativa de la Bienal FEMSA y ver en sí también pues, las transformaciones de esta iniciativa. El recorrido fue creado a partir de 3 momentos. Iniciamos con la escultura, pintura e instalación. La artista Betsabe Romero abre esta edición con Refugio para un lecho de rosas, pieza con la que buscó un espacio de contención mientras atravesaba un contexto sociopolítico complicado. Después vienen los cambios en la estructura. Aquí se incluyen medios que históricamente fueron dejados de lado en el mundo del arte contemporáneo, como la fotografía o el video, y se insertan en la conversación de una visión artística. En el camino además se crean interrogantes en torno al uso de distintas técnicas que se reúnen en una sola obra. Un ejemplo es Unfold Architecture, o arquitectura desplegada por su nombre en español, donde Pablo Rasgado recopiló pedazos de muros de exposiciones artísticas que eran desmontadas para crear un cuadro que, puesto en la pared, nos plantea la interrogante si se trata de una instalación o una pintura. Finalmente, todas las obras convergen en una plataforma curatorial, es decir, un espacio en el que a lo largo de 15 ediciones, la Bienal ha innovado en el arte contemporáneo y ha impulsado espacios de encuentro artístico. Pero también abre la posibilidad de nuevas colaboraciones entre artistas de distintas partes del país y también de América Latina. Con más de 50 artistas, 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA es un ejemplo del compromiso que existe por construir el patrimonio y la memoria histórica de la cultura en México. La Facultad de Ciencias abrió sus puertas para que estudiantes de distintas carreras y facultades pudieran conocer algunos de los tantos proyectos y actividades que se realizan en esta entidad. Además de adentrarse en los distintos laboratorios, Samuel tuvo la oportunidad de convivir y aprender directamente de los estudiantes e investigadores de esta facultad. Vamos a ver cómo le fue. Acompáñame a visitar los laboratorios de la Facultad de Ciencias que abrieron sus puertas a estudiantes interesados en conocer las investigaciones que se realizan en esta facultad de la UNAM. Esta actividad sucedió en el marco de la Semana del Cerebro que realizan cada año. Por lo mismo, varios laboratorios nos presentaron proyectos que tienen relación con el estudio de este órgano. En el primero al que entramos nos presentaron, a través de un microscopio, cómo se ven las neuronas del cerebro de un roedor y un murciélago. Ahí mismo me realizaron de manera rápida un electrocardiograma para demostrar cómo se mueve la electricidad por mi cuerpo. Durante el recorrido entramos al laboratorio de biología animal y experimental, donde nos explicaron la forma en la que se realizan los cortes a un cerebro, para poder estudiarlo mejor. Para finalizar el día, entramos al laboratorio de productos naturales, donde nos hablaron sobre las propiedades de varias semillas y plantas,
Incluso nos dieron a probar un poco de cardamomo, un condimento usado comúnmente en la cocina. Esta actividad fue muy divertida y esperamos que la Facultad de Ciencias decida hacerla más seguido, para que los jóvenes podamos asistir y conocer un poco del trabajo que realiza la universidad. Estamos llegando al final de esta emisión y de nuestra visita al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero no nos iremos sin antes dejarte con algunas recomendaciones de diferentes actividades que ocurrirán en los próximos días en los distintos recintos de nuestra universidad. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos en una próxima emisión, ya lo sabes, para que juntos sigamos dándole una mirada a nuestra universidad. Hasta entonces. Y bueno, este es un kit de distintas fuentes radiactivas, en donde se utiliza para poder calibrar monitores. Este es un monitor Geiger, y con esto tenemos de la radiación. Y aquí vamos a el nombre de ella. Nosotros íbamos a cambiar el mundo. Luis es reclutado por una organización secreta para viajar al pasado y evitar una tragedia. No te pierdas esta puesta en escena en formato de monólogo sobre viajes en el tiempo y una oportunidad para cambiarlo todo. M, el vampiro de Düsseldorf. El Colegio de San Ildefonso proyecta este clásico del cine expresionista alemán, en el que un psicópata infanticida aterroriza a la población, en donde la policía parece incapaz de atraparlo. Para mí la paz es un taller enfocado a las infancias quienes a través de la papiroflexia conocerán historias y personajes que han impulsado la paz desde diferentes escenarios. Jazz en la UNAM. Como parte de los programas de jazz de Música UNAM, Iraida Noriega y su trío presentan un proyecto inspirado en influencias musicales de México y Cuba, combinando bolero y la tradición afrocubana con métricas compuestas e improvisación.